8 y por todas las redes sociales. General. ¿Qué tenemos para hoy? Nosotros tenemos un tema bien interesante con el general Cordero y es seguridad nacional versus defensa nacional. ¿Es igual? ¿Es distinto? ¿Cuáles son los aspectos de distinción entre ambas? Fíjate, para algunos eruditos, conocedores, expertos, podrían decir que lo mismo. Pero ya cuando tú te vas al campo, cuando tú investigas, cuando tú te involucras con lo que es el ámbito de la seguridad y la defensa, porque ese es el ámbito de estos conceptos, la seguridad y defensa, tú te das cuenta, pero si yo aprendí de esos expertos, de esos eruditos, yo estoy tan equivocado como ellos, porque en verdad son conceptos diferentes. ¿Y por qué hablamos que es diferente? Para ello tenemos que hacer un poco de historia y partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se transformó totalmente el escenario internacional en el ámbito de lo que es la seguridad y lo que es la defensa. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos estudiosos como Busan y otros personajes más hurgaron en el conocimiento del ámbito de las relaciones internacionales y cómo ésta podía evitar lo que eran los procesos bélicos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, la población civil, era la que más sufría los conflictos bélicos. En ese sentido, como resultado de la Guerra Fría, un periodo comprendido entre 1947 y 1941, que es cuando cae el denominado Muro de Berlín, que ya concluye ahí la Guerra Fría, se manejaron una serie de conceptos. Se manejó el concepto de defensa compartida, de defensa colectiva. ¿Y a qué conllevó esto? Esto cambió completamente lo que fue el escenario político, económico, social y militar de los estados a través de la conjunción de una serie de elementos mediante los cuales se generaron en ese periodo bloques, dos grandes bloques. Un bloque mediante el cual surge la famosa OTAN, el bloque de Occidente, presidido por Estados Unidos, y otro bloque dirigido por lo que fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, presidida por Rusia. En ese sentido, esto enmarcó lo que vino a ser los antecedentes para el inicio del siglo XXI y trajo consigo una serie de remoción en cuanto a la conceptualización sobre la defensa nacional y la seguridad nacional. En ese sentido, ha existido un concepto clásico de defensa nacional que está enmarcado precisamente por lo que es que los estados deben asegurar lo que es la integridad territorial, la soberanía, pero a la vez garantizar lo que es la vida de sus ciudadanos. Luego, un concepto más novédico, más moderno, del ámbito de la defensa, nos dice que si es cierto que hay que garantizar la soberanía, la integridad territorial, también hay que garantizar lo que son las instituciones políticas del Estado, que es lo que mantiene en vida, lo que mantiene fuerte a lo que es el aparato Estado. Entonces, ¿qué viene siendo la defensa nacional? Es un conjunto de actividades que realiza el Estado a través de sus recursos obtenidos en base a la evaluación del ámbito geográfico para garantizar lo que es su espacio territorial, su soberanía, el bienestar de sus ciudadanos, pero a la vez
sus instituciones políticas. Ahora, no existe un concepto genérico sobre lo que es defensa nacional, por lo cual cada estado debe parir su propio concepto en base a lo que se llaman sus posibilidades, sus capacidades, pero sobre todo sus riesgos y sus amenazas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos generar para determinar lo que son las políticas de defensa de un Estado? Podrían ser las siguientes, pero varían para cada Estado. Lo primero es establecer una ley orgánica de defensa nacional. Esa ley orgánica nos va a decir a nosotros quién participa y cómo participa las instituciones del Estado. Ahora, tendríamos también que visualizar lo que es una directiva de defensa nacional. ¿Qué nos indica esta directiva? ¿Cuáles son los recursos que se van a emplear para cumplir con los objetivos de esa defensa que le va a garantizar al Estado su rol misionario, que le vaya a permitir garantizar lo que es la integridad territorial, la soberanía, así como la paz social de sus ciudadanos? General, ¿cómo se maneja a nivel de los estados para poder activar, por ejemplo, los elementos del poder nacional, la defensa nacional, los estados, o sea, en sentido global? En ese sentido, los estados tienen que saber manejar de una manera armónica los diferentes elementos del poder nacional, y para ello tienen que parir un tercer elemento dentro de sus políticas de defensa, que es su estrategia nacional de seguridad. Algo que se contrapone a una ley que tenemos, la ley 0112 del 25 de enero del 2012, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y por ello tu pregunta va encaminada a decirnos a nosotros, ¿cómo podemos tener una estrategia nacional de desarrollo cuando no tenemos una estrategia nacional de seguridad? Porque la seguridad y la defensa son las bases fundamentales para el desarrollo. Y si no tenemos políticas de defensa nacional y una estrategia nacional de seguridad, ¿cómo vamos a tener una estrategia de desarrollo, nacional de desarrollo, si no está avalada o garantizada esa estrategia por una herramienta de defensa nacional y una herramienta de seguridad nacional? En ese sentido, por ello, esas herramientas que se crean en base a lo que es la defensa nacional, ¿qué van a garantizar? Algo que se llama riesgos y amenazas. Evitar los riesgos y amenazas es una parte fundamental del aparato Estado. ¿Por qué lo decimos? Lo primero que tenemos que determinar que riesgos y amenazas no es lo mismo, y la mayoría de las personas lo confunden. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando de una contingencia o posibilidad de que una amenaza se materialice en perjuicio del Estado. Y las amenazas no son más que circunstancias o agentes que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad del Estado. En ese sentido, para un Estado, tanto los riesgos como las amenazas pueden ser internas y externas. Cuando nos referimos que pueden ser internas, queremos insinuar que a lo interno del Estado hay enemigos. Y como dije en una ocasión pasada, el primer enemigo del Estado es el Estado mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque el Estado, si no tiene políticas públicas adecuadas, corre el gran riesgo de caer en un vacío existencial. Doctor, hábleme sobre la necesidad que tiene, principalmente la República Dominicana, de un equipo consultivo
del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad y Defensa. Necesidad de un equipo consultivo para ese consejo. Llámese expertos, magíster en defensa y seguridad nacional de la República Dominicana, no del exterior, porque aquí hay muchas personas, muchos profesionales capacitados que han dado no solo la maestría en la República Dominicana, sino que han ido a otros países como Washington, la Universidad de Defensa de Washington, han estado en el Colegio de Defensa y Seguridad, y que están sumamente preparados y que no forman parte. No es sabido que formen parte de ningún tipo de equipo consultivo. Fíjate, ese equipo, lo que tú te refieres, un equipo consultivo, no está en ningún momento reglamentado ni visualizado en ninguna normativa estatal. Ahora, sí que las escuelas que se encargan de impartir las docencias a nivel de maestría en seguridad y defensa, en geopolítica, sí podrían hacer un esfuerzo a través de ese alumnado de crear dentro de ese capital humano egresado un capital intelectual con el cual puedan interactuar para apoyar las decisiones de los asesores de seguridad y defensa en el día de mañana. ¿Por qué decimos esto? Adelantándonos a lo que teníamos programado para decir, porque existe un decreto 86-21 que normatiza lo que es el artículo 258 del capítulo 3 de la Constitución de la República, que crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que en su artículo 2, ese decreto establece un rosario de términos donde define lo que es seguridad nacional, lo que es defensa nacional y otra serie de conceptos, pero no define lo que son los intereses nacionales, no define lo que son los objetivos nacionales. Hay un pequeño vacío, pero entiendo que es lo mejor que tenemos, aunque sea con deficiencia. Pero la composición del Consejo, y es algo que deberíamos tomar precisamente un espacio, un segmento, para dedicarlo a ese decreto 8621, porque podemos hacer grandes aportes a través de Aportando RD. Y dentro precisamente de las amenazas que puede conllevar y analizar ese Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, están lo que se llaman los ámbitos operacionales de multidominio. Y dentro de esas amenazas podemos ver las amenazas que van dentro del multidominio clásico, amenazas terrestres, como es el problema de los contrabando a nivel fronterizo, de la criminalidad. Y la pandemia. Esa es otra amenaza a la cual no vamos a referir ahora, pero están las amenazas marítimas también, las amenazas aéreas, pero hay tres dominios que son nuevos, que es el dominio ultraterrestre, que es un dominio que, como la Agencia Federal Internacional de Aviación establece, que a partir de los 100 kilómetros, pero está también el dominio de la ciberseguridad y está el dominio cognitivo. Esos 6 dominios en total son dominios de ámbitos de conflictos en los cuales se genera una amenaza y un riesgo constante. Ahora, ¿Y la inteligencia artificial ahora? Eso está precisamente contenido dentro de ese ámbito. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos cuáles son las amenazas que un Estado podría ponderar? Debe hacer lo que se llama un análisis de riesgo a lo que es la seguridad nacional y determinar los 5 elementos fundamentales o factores que pueden incidir o afectar lo que es la seguridad nacional. En base al análisis que yo he realizado, he determinado que el primero es la migración ilegal hacia la República Dominicana. ¿Por qué hablo de la migración ilegal? Y me voy al tema que tú trataste.
porque esa migración va a desbordar los límites de los factores del poder nacional en el ámbito político a través de la violación a las leyes de migración y otras leyes más. Desde el punto de vista económico, va a desbordar la capacidad del Estado en cuanto a cómo debe responder a sus demandas. Desde el punto de vista social, va a alterar la normativa de vida de los ciudadanos dominicanos. Y su seguridad. Y su seguridad sobre todo. Pero otra situación que genera un impacto en lo que es la seguridad ciudadana, un tema que tú me habías... ¿Por qué? Porque si esos ciudadanos que migran hacia la República Dominicana no tienen un sustento a través de una acción, un trabajo, van a delinquir y van a generar una distorsión en lo que son las normativas. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar conscientes que la responsabilidad del Estado debe estar pautada en los diferentes elementos, como es el de la migración. Número 2, yo pondría la estabilidad económica y financiera, y eso lo logra el Estado a través de una evaluación de lo que le ingresa y lo que le egresa. Pero ahí están también las epidemias y las posibles pandemias que puedan venir como resultado de eso. Que una epidemia, un cólera mal manejado se puede convertir en una epidemia. Pero está también lo que es la seguridad medioambiental. Cuando esos migrantes, de una manera descontrolada, tumban lo que son nuestros bosques, nuestra ecología. Entonces, en conclusión, podríamos decir que las operaciones multidominio, que aunque no tienen una definición exacta, precisa, son realizadas de manera como operaciones conjuntas. ¿A qué llamamos operaciones conjuntas? Porque son interconectadas por los diferentes ejércitos de un Estado y tienen la capacidad de interrelacionarse unas fuerzas con la otra, y es precisamente a este concepto, dentro de este concepto donde cabe lo que son las guerras híbridas, un concepto que se escuchó por primera vez en un documento de los Estados Unidos en el 2012, pero que fue tomado por un gran general ruso llamado Valery Gerasimov, que lo explotó en el 2013 y se ha hecho un experto, un magnate de este concepto, y lo ha empleado en las diferentes contiendas bélicas en las que ha participado a través de operaciones de información, de desinformación, cibernética, de diferentes campos. Ya por último, podríamos decir que la seguridad nacional es la finalidad que propicia el Estado para garantizar la estabilidad de ese Estado, pero sobre todo la paz de los ciudadanos, y tomando como herramienta lo que son los elementos de la defensa nacional y sus diferentes estamentos para garantizar esa seguridad. ¿Cuáles son? Y repetimos esas herramientas. Número 1, una ley orgánica de defensa nacional. Segundo, una directiva de defensa nacional. Y por último, una estrategia nacional de seguridad. En ese sentido, nosotros concluimos de esta manera, haciendo un llamado para que se cumplan estas disposiciones, y le damos la gracia a ese público que nos sigue. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que formen parte de nuestra comunidad. Entre y opine todo lo que usted considera que es defensa nacional, seguridad nacional, porque esto contribuye no solo a la República Dominicana, sino a todos los países que hoy pues se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Gracias. Esperamos esas opiniones. Muchas gracias a ustedes y será hasta la próxima que estaremos en Aportando RD.